Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy, como es costumbre cada tanto, vamos a estudiar algunas de las epístolas del Nuevo Testamento. Y hoy corresponde estudiar la carta a los Gálatas. En su momento hemos estudiado Filemón, hemos estudiado la carta de Judas, hemos estudiado la tercera carta de Juan y así. La idea es ir cada tanto abarcando temáticas respecto a las epístolas, estas cartas que algunas son de carácter pastoral, como las que Pablo el apóstol escribe a Timoteo y a Tito. Hay cartas de calibre universal o católico, para que nadie se asuste. La expresión católico es algo universal, como las cartas, por ejemplo, de Pedro. Y dentro incluso del mismo ordenamiento de las 13 cartas del apóstol Pablo, donde está prácticamente el núcleo de la doctrina de la iglesia, también se pueden hacer subdivisiones. Pablo el apóstol escribe 4 cartas que también se denominan cartas desde la prisión, entendiendo que el apóstol Pablo sufrió distintos tiempos de prisión por causa del evangelio. Aquellas 4 cartas son, por ejemplo, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y hay cartas que son profundamente doctrinales. Tal es el caso de Romanos, que es por excelencia la carta de doctrina, de la cual también algo hemos estudiado. La carta a los Efesios también, que nos muestra mucho de lo que es iglesia. Y la carta a los Gálatas, la cual quiero que en esta semana sea nuestra temática de estudio. Y vamos a meditar solo lo que respecta al capítulo 1, y quiero titular el tema del día de hoy: comenzando bien, terminando mal. Comenzando bien, terminando mal. Voy a ir a la salutación, que va a ser lo que voy a leer para introducir, y después vamos a desarrollar desde el versículo 6 al 10. 6 al 10, y voy a dar unos retoques respecto al ministerio de Pablo. Voy a leer entonces la salutación de la carta a los Gálatas, y leo en el nombre del Señor Jesucristo, y su palabra dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que en lo que son las epístolas o cartas, tanto como el desarrollo que se nos va a presentar en el escrito, también siempre es bueno, es necesario observar lo que es la salutación, o es típico cuando se escribe una carta, la presentación, los saludos iniciales. También es muy importante observar la despedida. En algunos pasajes de cartas habla de las doxologías finales, y la palabra doxología significa las palabras de elogio, de alabanza, palabras de exaltación hacia Dios. Son importantes de observar porque también nos encuadran, nos permiten profundizar en el escrito mismo y nos presentan incluso ya la introducción a la temática de la carta en sí. Y es llamativo que esta carta a los Gálatas, el primer punto que Pablo va a tratar es una problemática muy grave. Esta es la típica iglesia
puede ser también a nivel individual el típico creyente que ha comenzado bien, pero está terminando mal. ¡Yujú! El apóstol Pablo se presenta y enfatiza inmediatamente que él recibió el apostolado no del hombre, sino que Pablo, el apóstol, enfatiza que recibió el apostolado como un llamado directo del Señor Jesucristo por revelación. Por eso al apóstol Pablo se le llama el apóstol a los gentiles, pero también el apóstol de la revelación. Porque él no tuvo la oportunidad como tuvieron los otros apóstoles, incluyendo Judas, el que se mata, el que traicionó, de estar en los días de la carne. Cuando hablamos de los días de la carne nos referimos a cuando el Señor Jesucristo estuvo en pleno en su existencia como humano, llevando el ministerio terrenal, que no duró más de 3 años y medio, hay un estimado cercano a 3 años y medio. Y lo sabemos haciendo el cálculo del periodo previo al ministerio en sí y el cálculo de las 3 exactas Pascuas en las cuales él estuvo. Cuando me refiero a las Pascuas son esa gran fiesta del pueblo judío que año a año iban todos a celebrarla ya a Jerusalén. Entonces vamos descubriendo algo bien importante, que el Divino Maestro ilumina el entendimiento del apóstol Pablo y le da una sabiduría extraordinaria para registrar los grandes fundamentos doctrinales a la iglesia. Y una de ellas, y es enfático el apóstol Pablo a partir del versículo 6, dice que no hay otro evangelio. Y así aquí donde vamos a entender por qué muchas veces podemos comenzar bien y terminamos mal. Ahora, lo otro que es llamativo, el versículo 2 del inicio de esta carta, que habla y dice en plural. Note aquí, por favor, a las iglesias de Galacia. No solo con la carta a los Gálatas incluso, sino que con la carta a los Romanos. A veces pensamos que iglesia es un templo con una comunidad propia de hermanos. Ese es nuestro concepto de iglesia. Un templo y un grupo de hermanos reuniéndose en un templo. En el tiempo original no existía templo así como lo notamos nosotros ahora. Hasta antes de la destrucción del gran templo en el año 70 había solo un templo, pero que aplicaba para el judaísmo. Estaban las sinagogas que servían hasta de escuelas para el judío. Pero templos como los vemos ahora no existían. La forma de congregarse de ellos era reunirse en las casas. Reunirse en las casas para alabar al Señor y para poder estar en comunión en el partimiento del pan y del vino, llevando adelante lo que es la comunión de la cena del Señor. Yo siempre he encontrado que es lícito, que es correcto que nos reunamos en los hogares cada tanto, pero para lo que corresponde, para prestar servicio, culto de alabanza y adoración al Dios vivo. Entonces, muchas de las iglesias en el tiempo primitivo, cuando digo primitivo es en el primer tiempo de la iglesia, más que una iglesia local, eran comunidades de cristianos que habitaban el sector. Por eso aquí habla en plural, las iglesias. En el fondo no es la iglesia de Galacia, son las iglesias, son las comunidades de cristianos que Dios, muchas veces usando la vida del mismo apóstol Pablo, permitió que se levantasen. Y ellos tenían su forma de acercamiento al Señor. Mucho de lo que hoy practicamos tiene también su origen en la forma en que se acercaban al Señor, a través de cánticos. Siempre hubo lectura, un devocional, había un sentir de comunión, de hermandad y de deseo también de bendición hacia los que no eran hermandad. Entonces, uno de los énfasis que pone el apóstol Pablo es la persona del Señor Jesucristo, que nos libra del pecado y del siglo malo, nos libra del sistema corrompido y nos libra de la condenación futura. Entonces, presentando todos estos antecedentes, ahora el apóstol Pablo va a comenzar a exponer la temática, porque esta es una carta durísima,
Es una carta de reprensión, es una carta de un tremendo llamado de atención para que la iglesia se ordene. Y el primer énfasis de mensaje es que no hay otro evangelio. Desde el 6 al 10 dice así la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La gran preocupación del apóstol Pablo hacia una iglesia que también lo supo amar, pero que después llegó a odiarlo prácticamente por predicarles la verdad, era la preocupación de que se habían desviado de la línea correcta respecto del evangelio en sí mismo. Después, desde el versículo 11 al 24, Pablo va a hablar del ministerio. Va a ser una autorreferencia casi biográfica de su ministerio, porque hay que considerar que la historia del apóstol Pablo fue a la inversa. Él estaba haciendo las cosas muy mal y Dios lo revierte para que hiciera las cosas bien. Acá es una comunidad de iglesias que habían empezado muy bien, pero se habían desviado y estaban caminando muy mal, lejos del genuino llamamiento. Por eso después Pablo el apóstol enfatiza su ministerio para también dejar en claro que él ya no era el perseguidor de la iglesia, no era el azote contra la iglesia del Señor, sino que ahora era el fiel ministro que manifestaba una sana preocupación, una profunda preocupación por unas comunidades de iglesias que se estaban desviando del santo llamamiento. ¿A qué otro evangelio se puede referir el apóstol Pablo? Y es claro después en toda la temática de la carta que se estaba refiriendo a un gran grupo opositor interno en la iglesia. El apóstol Pablo tuvo que combatir dos grandes grupos opositores. Desde afuera, los que él llamaba la falsa ciencia, que eran grupos de gnósticos, filósofos, racionalistas, que atacaban la doctrina del Señor y trataban de mezclar el paganismo, vale decir la adoración falsa a los dioses o ídolos, y querían mezclarlo con la verdadera fe. Pero por otro lado estaban los internos, los de adentro, los que se denominan los judaizantes, los legalistas en extremo, y al mismo tiempo el apóstol Pablo, lo vamos a observar dentro de estos días, les llamaba perros mutiladores del cuerpo. ¿Por qué les llamaba así? Porque había un grupo legalista dentro de las mismas facciones del judaísmo con el cual comenzó la iglesia, que exigían que a la gracia de salvación, que es por medio de la fe, que lo presenta muy bien en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, le añadían como requisito fundamental de salvación la circuncisión, el corte del prepucio en el pene del hombre, como una señal que quedó establecida entre Dios e Israel, como una señal de pacto, ya suscitada también en su relación para con Abraham, el padre del pueblo judío, también padre de la iglesia en el sentido de que somos herederos de la fe de Abraham. Entonces, el apóstol Pablo presenta esta temática, le dicen: iglesias de Galacias, comenzaron bien, están terminando mal. ¿Quién los embrujó? La expresión maravilló prácticamente equivale: ¿quién los hipnotizó? ¿Quién los sacó realmente del fundamento para que ahora estén creyendo otra noticia? No se olvide que evangelio significa buena noticia. Ya no estaban en la verdadera buena noticia, estaban siguiendo argumentos humanos, estaban siguiendo pensamientos de hombre, estaban siguiendo realmente algo que puede parecer el verdadero mensaje del evangelio, pero está distorsionado. Y ocupa una expresión terrible y fuerte, que es la expresión anatema, a todo aquel que presente una temática diferente al mensaje genuino del evangelio y al que también
sigue esa enseñanza, tanto el que la presenta como el que la sigue. Por 2 veces dice sea anatema, y esa expresión significa lo que ha sido apartado para que Dios establezca un juicio condenatorio sobre aquel elemento o aquella persona. El concepto del anatema está muy demarcado en el Antiguo Testamento, y mucho lo del anatema también afectó terriblemente la vida y el ministerio de ser rey a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 21 al 23, usted encuentra todo eso. Le costó carísimo, porque tomó del anatema, tomó de lo que Dios dijo, esto déjenlo aparte, porque yo esto lo enjuicio y establezco condenación. Y ahora en el Nuevo Testamento el concepto del anatema es exactamente el mismo. Literalmente, el que predica un evangelio diferente y el que sigue un evangelio diferente son malditos. Aunque hayan comenzado bien, ya van caminando mal. Un pequeño desvío, ponerle una pequeña curva al camino recto del Señor, nos lleva a deslizarnos. Y eso fue lo que estaba pasando con las comunidades de la iglesia de Gálatas, las iglesias de Galacia. Y sabe que es llamativo porque el apóstol presenta que si un falso apóstol, porque en ese tiempo circulaban cartas, supuestamente por ejemplo, esta carta es puño y letra mía como el apóstol Pablo, pero eran falsificaciones. Entonces, el énfasis que ponía el apóstol Pablo, que también usted lo puede observar en casa, segunda a los Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, es precisamente eso, que como no desconocían las maquinaciones del diablo, les decía a la iglesia, tengan cuidado, porque aunque parezcan cartas con nuestra autoridad apostólica, son cartas fraudulentas. Y no le crean a cualquiera que diga ser apóstol, porque tienen que comprobar con hechos que son apóstoles del Cordero. Pero también habla de un ángel del cielo. Y ahí es lo que le presento yo de segunda a los Corintios 11, 13 al 15. El mismo apóstol Pablo dice que no hay que maravillarse, no hay que sorprenderse, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia. ¿Y por qué no le cuesta nada al diablo hacer esto? Porque su origen fue angelical. Aunque el máximo representante del que comenzó bien y terminó mal es el mismo diablo. Y como todo cerdo, nunca va a querer embarrarse solo, quiere que los demás también se embarren. Entonces, aquí el apóstol está trayendo una palabra de advertencia. Cuidado si alguien dice ser y no es. Tienes que examinarlo. Cuidado, y aquí ya incluso va la consejería, cuidado si tienes visiones con ángeles e interacciones con ángeles. Analiza si esa interacción espiritual es con un ángel de Dios o con un demonio disfrazado de ángel. Cuidado con eso. Si no lo sabía, ahora lo vas a ver. El mormonismo, a través de José Smith, vino supuestamente por la interacción de más de una vez de un joven Smith entre 17 a 18 años con al menos 2 ángeles. Uno de ellos se identificó como Moroni, con 2 ángeles que supuestamente interactuaron con él. Desde ahí surgió la terrible, maldita e infernal secta de los mormones. Y es llamativo que las grandes y terribles sectas, los testigos de Jehová, los mormones, incluso el adventista, porque el adventismo es una secta, aunque algunos la reconocen también como cristiana, de cristiana no tiene nada honestamente, surgieron de los padres fundadores, literalmente se desligaron desde el grupo del Evangelio genuino. Pertenecían a iglesias tradicionales, muchos de ellos eran bautistas, y los bautistas se caracterizan por ser bien celosos con el estudio de la Biblia. Desde ahí se deslizaron y fueron los que fundaron, a conciencia o en forma inconsciente, solo Dios juzgará un día, estos grandes movimientos de herejía que calzan con la imagen de estos malditos, porque trajeron un evangelio diferente, una buena noticia supuestamente, pero torcida, que han engañado mucho a través del tiempo. Entonces fíjese, ya la consejería comenzó. Analicemos muy bien
¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos aprendiendo y a quién estamos siguiendo? Número 2, cuidado con las experiencias espirituales, sobre todo con interacción de seres espirituales, porque los seres espirituales de maldad nada les cuesta disfrazarse. Tenemos que tener una claridad para poder discernir. Número 3, también en consejo, seamos como el apóstol Pablo, sobre todo el liderazgo de iglesia, para evitar caer en el juicio de maldición sobre los que predican un evangelio diferente y los que lo siguen. Tenemos que llevar el enfoque del modelo de Pablo. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí nos pone un estándar a los siervos. ¿Estamos para agradar a los hombres o estamos para agradar a Dios? Si eres un siervo de Dios que comenzaste agradando a Dios y estás agradando a los hombres, déjame decirte que eres uno que comenzó bien, pero vas muy mal. Recapacita, reenfócate y sigue la línea correcta, siervo, hermano e iglesia del Señor. Ya ha sido presentada la consejería, la conclusión y ahora viene la consigna y lema para el día de hoy. Hay un solo evangelio, que es el evangelio de Jesucristo, donde se presenta el problema del pecado y la solución en la sangre de Cristo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.